Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Esta noche tenemos un verdadero panel importante acá, porque nos acompaña la doctora Lucrecia Ramírez de Castellanos, quien es viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y el doctor Francisco Coma, quien es viceministro de Hospitales. Vamos a referirnos al tema tan importante para nosotros, que está en la más absoluta actualidad, como es el tema de la vacunación. ¿Qué está sucediendo al respecto de la vacuna para los guatemaltecos? Hablábamos con mis distinguidos invitados antes de empezar el programa, que este es un tema que se ha vuelto verdaderamente sensitivo a nivel global. Los países más grandes han venido tomando mucha de la vacuna y han venido dejando a los países más pequeños con poco acceso relativamente. Incluso 130 países en el mundo actualmente, incluyendo Guatemala, no hemos empezado aún procesos de vacunación. Pero vamos a darle la bienvenida a los señores invitados. Doctor, bienvenidos a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo comentaba de que la vacuna esta tan esperada, que hemos llevado tiempo en qué momento aparece, pero sabemos que no es tan sencillo el tenerla acá, porque aparte de que el hecho de producirla fue sumamente rápido, un año prácticamente, en el cual la combinación de esfuerzos de la industria farmacéutica, los gobiernos, varios grupos diferentes, hizo que se avanzara muy rápidamente en la vacuna. Pero en este momento, doctores, cuando la preocupación de los guatemaltecos va entre cuándo llega la vacuna por un lado, porque también sabemos de gente que dice, yo no me voy a vacunar hasta ver qué pasa. ¿Cuándo será verdaderamente, consideran ustedes, que vamos a empezar el proceso de vacunación acá en Guatemala? Bueno, pues efectivamente, doctor, como usted lo mencionaba, se ha visto un fenómeno a nivel global en donde aparentemente hay algunas grandes potencias que realmente acapararon una gran cantidad de vacunas superior a las necesidades que tenían para su población. Y esto en determinado momento nos ha dejado a los países pequeños con esa necesidad de tener la vacuna y se ha desviado hacia ellos esas cantidades que realmente a nosotros nos podrían servir para iniciar nuestro proceso de vacunación. De esa manera, el mecanismo COVAX, que en principio se creó para hacer una distribución equitativa y oportuna de vacuna para los países que entramos a participar, se ha visto en problemas porque no les han cumplido realmente con las entregas de las cantidades de dosis de vacuna que se habían programado, y de esa cuenta cada semana están enviando nuevos comunicados indicando que se está haciendo un análisis, que se está haciendo una redistribución y que para la siguiente semana nos van a informar cuándo llegan, y para la siguiente semana nos vuelven a decir que para la siguiente nos van a informar. Y de esa cuenta, hoy en la mañana precisamente recibimos el último comunicado que nos dice que en la semana del 22 de febrero nos van a indicar cuánto es la cantidad que va a llegar al país en la primera entrega y en qué fecha específicamente. Esperemos que esta vez nos cumplan, porque nosotros estamos preparados para iniciar al día siguiente de que esa vacuna llegue al país. Específicamente en la línea, doctora Redondo, de lo que decía la doctora Ramírez, más allá de la importancia de contar con la vacuna, lo importante es que estamos totalmente listos en los distintos ámbitos de vacunación en base a los grupos priorizados. Por ejemplo, en los hospitales de la red y en las áreas de salud, ya el personal básicamente está esperando el banderazo de salida. Se programaron y se trabajaron con los comités de prevención de infección intrahospitalaria de los distintos hospitales de la red, quienes ya montaron a los equipos de vacunación, se han dado los procesos de capacitación, con lo cual una vez entra la vacuna, nosotros estaríamos en la disponibilidad inmediata de arrancar.
Muchas gracias, doctores. Yo quisiera referirme a lo que decía la señora viceministra, de unas palabras que son del señor director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, creo que lo digo bien, y él dice: el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. Esto ante el hecho pues del acaparamiento que ha habido por parte de los países más ricos y poderosos. Tampoco podemos señalarlos por el hecho que quieran priorizar a sus habitantes, es natural en alguna forma. Y por eso es que surge este mecanismo COVAX que busca hasta un 20% aproximadamente el llenar las necesidades y requerimientos de países como los nuestros, que no tenemos acceso directo, por lo menos en este momento, con el número limitado de vacunas que están autorizadas, porque no todas las que andan circulando están autorizadas para distribución, según entiendo, doctora. Así es, doctor. Hasta este momento y hasta el día de ayer, únicamente estaba autorizada la vacuna Pfizer, que la autorizó la OMS, y el día de ayer fue precalificada por la OMS también AstraZeneca, la que es de fabricación en la India y en Taiwán. Entonces, esas dos. Las demás están en proceso de obtener esa autorización para uso de emergencia. Porque eso limita pues esa accesibilidad que se quisiera tener a más dosis de vacunas. Sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos se compraron 100 millones de dosis, se están vacunando entre 1,5 y 2 millones de personas diariamente. Eso hace que vayan por un 12% de su población. Creo que Israel es de los países que más cobertura tiene, arriba de un 70%, como también lo tiene el Reino Unido y Canadá, que compraron grandes cantidades. Entiendo que en América Latina, Brasil y Costa Rica son los países que tienen mayor vacunación, y Chile, pero obviamente esto nos pone en una situación bastante difícil a nosotros acá en Guatemala y Centroamérica. En ese sentido, Paquito, ¿le puede ampliar, doctor? Bueno, básicamente sí, doctor. Usted mencionaba una serie de países. A nivel de la región, en Latinoamérica, efectivamente vemos esfuerzos significativos. Chile es quien lleva la estafeta. Brasil está haciendo un esfuerzo significativo. Vemos esfuerzos fuertes en Argentina y en Perú, en donde lo que ha pasado, doctor, es que muchos de estos países tomaron la decisión de establecer otro nivel de autorización para acreditar la vacuna en los países. Y fue implementar un sistema de acreditación o autorización nivel 4, que específicamente establece mecanismos diferentes a los que tiene FDA o la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, o la OMS. Y ante la situación de emergencia y ante los estudios publicados, optaron por tomar esta decisión de un sistema diferente de acreditación para poder empezar a vacunar muy rápidamente a la población. Esto es importante porque les permitió tener acceso a algunas vacunas fuera del esquema de los 3 grandes acreditadores. No significa entonces que haya cometido una imprudencia, porque evidencia científica existe. Por ejemplo, podemos hablar de la vacuna rusa, de la Sputnik 5, en donde claramente ya se publicó en Lancet los excelentes resultados que está teniendo como vacunas. Ante la emergencia, y como usted decía, y en la lectura de las palabras del director mundial de del director de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya esto tiene una trascendencia que va más allá del aspecto moral, pues claramente los países están buscando estos mecanismos de regulación. A nivel de la región, sí quisiera decir que, por ejemplo, y no de mérito, pero sabemos que el esfuerzo de Costa Rica ha sido un esfuerzo importante. Ellos tuvieron la oportunidad de adelantarse en la compra directa, más sin embargo, el total de vacunas que lograron llegar a adquirir fueron 100,000 vacunas, con lo cual la vacuna Pfizer específicamente, pero en este momento pues ya están en una etapa en donde se encuentran en las mismas condiciones que nosotros buscando vacunas.
sí quisiera, pero tal vez la doctora Ramírez lo va a ampliar, resaltar los esfuerzos porque, por ejemplo, creo, sin dudar equivocarme, que Guatemala fue probablemente de los primeros países en adscribirse al mecanismo COVAX. Estoy hablando prácticamente del mes de agosto, y hemos sido muy proactivos a la búsqueda de cumplir todos los requisitos, que no fueron pocos, ¿verdad? Hemos venido trabajando desde entonces no solo con el mecanismo COVAX, sino en la búsqueda de los contactos directos con las farmacéuticas o con los países. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos ha servido de enlace para que sea visto un esfuerzo como un esfuerzo de país. Así es. Efectivamente, nos hemos mantenido muy activos desde el año pasado, y no solamente nos limitamos a lo que era el mecanismo COVAX, puesto que en el momento que el mecanismo nos informa que solo podíamos cubrir el 20% de nuestra población durante el año 2021, pues iniciamos a ver qué otras puertas podíamos tocar, y en ese sentido hemos tenido acercamientos con las vacunas, con AstraZeneca, con Pfizer, con Johnson & Johnson, con Sputnik, con la Soberana 2, también con la vacuna china, y en ese sentido todos están en el mismo nivel, todos están esperando, la mayoría de ellos por lo menos, ya publicaron sus estudios de la tercera fase con muy buenos resultados, muy parecidos entre ellos, y a la espera de que tengan la autorización de los organismos regulatorios, y sin embargo ninguna dice cuánto tiene disponible para entrega inmediata, que es el punto que nosotros necesitamos saber. Entonces vamos avanzando con firmas de convenios en los cuales nos dicen sí, después de esto sigue otro documento, pero como usted decía, la vacuna para cuándo y cuánto nos pueden dar, ninguno nos ha dicho. Entonces, así todos los días vamos esperando una comunicación, una llamada en la cual ya nos digan, bueno, nosotros estamos preparados para darles o asignarles esta cantidad. Todos están en la misma situación. Gracias, doctora y doctor Coma. Es interesante conocer todo esto, porque obviamente el COVID desde su inicio ha sido una pandemia llena de miedo, llena de incertidumbre, llena de preguntas, llena de cambios, porque ya hemos visto, por ejemplo, que ha habido una mutación. Ahora está la cepa británica, la cepa de Sudáfrica, y han surgido las preguntas que si la vacuna que vamos a utilizar va a servir para estas cepas o no. Por ejemplo, AstraZeneca ya informó que sí sirve para la cepa británica. No me recuerdo si para la sudafricana o no también se aplica. También, por otro lado, he visto bastantes reportes últimamente de que AstraZeneca ha venido distanciando el tiempo entre una primera dosis y la segunda, porque han venido encontrando que primero recomendaban entre 18 y 20 días, ahora hablan incluso de 3 meses, durante los cuales puede tenerse un resultado adecuado. Esto lo que hace pues es que aumenta la cantidad de dosis que pudieran iniciarse inicialmente, en lo que la producción mejora. Doctor Coma, usted mencionaba, por ejemplo, que países como Argentina, Brasil, etcétera, no han rebajado, sino que han cambiado los estándares de certificación, y que, por ejemplo, vacunas como Sputnik y otras las han venido usando, aunque no estén aprobadas por OMS. En el caso nuestro en Guatemala, ¿haríamos esa misma política? Vea, es un tema complicado, porque aquí hay dos factores que nosotros consideramos siempre. Primero, el de la credibilidad. Lo que no queremos, si ya de por sí hay un sector importante de población que tiene cierto nivel de resistencia a los procesos de vacunación, lo que no quisiéramos es que se interpretara esto como una manipulación para poder acceder a una vacuna de forma sencilla y que no cumpliera con los estándares. Aquí el principal objetivo es garantizar la calidad de la vacuna que se le va a suministrar a la población, pero entendemos claramente que en la línea de lo que en determinado momento podría
interpretarse como una condición geopolítica, donde pesan algunos otros intereses, probablemente, y entendiendo que hay un sustento científico para el nivel de acreditación 4, podríamos implementarlo. Claro, esto es un proceso y tal vez la doctora nos lo amplía, que es no tan simple, pero le pido a la doctora, que es la experta, que nos amplíe esta dinámica. No, efectivamente, técnicamente y científicamente, esta vacuna ha demostrado ser probablemente más efectiva que muchas de las otras que están en la misma fase. El tema con esta vacuna fue que al principio, si usted recordará, se saltó cierto protocolo y que eso causó como un poco de resistencia para que tuviera credibilidad. Sin embargo, pues las publicaciones muy bien sustentadas demuestran que es muy efectiva, tiene una efectividad más arriba del 90% en lo que es la transmisión del virus, y además ha demostrado tener 0% de mortalidad y muy bajo porcentaje de casos con la enfermedad grave. El tema acá, como decía el viceministro, es ya la autorización. Algunos países, pues, de verdad que se corrieron el riesgo porque hay varios elementos. Dentro de esos está que todas las compañías están solicitando un desembolso por adelantado. A la hora de firmar ese convenio con ellos, dentro de sus artículos dice que si no llega a recibir la autorización de la entidad reguladora internacional, esa inversión se puede perder. Entonces, hay muchas cosas en juego. Sin embargo, sabemos que hay un listado de laboratorios a nivel internacional que tienen la categoría de nivel 4 y que ellos son equivalentes realmente a una aprobación para uso de emergencia de la OMS o de la FDA o la EMA. Por lo tanto, en este momento nosotros estamos en esa revisión para ver qué laboratorios de ese nivel han aprobado esta vacuna y si tienen esa autorización, sí aplicaría para el país. Y entonces procederíamos en cuanto ellos nos digan que tienen disponibilidad de forma inmediata, entonces nosotros procederíamos a suscribir un convenio con ellos para la adquisición de la vacuna. Muchísimas gracias, doctores. Pues es interesante porque obviamente primero pues priorizar el uso de la vacuna más adecuada. Obviamente acá en Guatemala se asignaron 1.350 millones de quetzales directamente para compra de vacuna, que son como 175 millones de dólares aproximadamente. AstraZeneca, recuerdo en lo que revisamos, tiene un costo aproximado al final como de $17, lo cual nos permitiría vacunar casi 10 millones de dosis, 5 millones de personas. Obviamente pues va a haber que hacer mucho esfuerzo para manejar correctamente. La señora ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, mencionaba cuando se le preguntaba cuándo venía la vacuna del mecanismo COVAX. Ella señaló que en parte debido a que la mortalidad, la letalidad que tenemos acá en Guatemala es baja relativamente, el mecanismo COVAX había no priorizado a Guatemala, porque nuestra mortalidad reportada ahí era de un 3.6% aparentemente. Eso, por un lado, es bueno, porque dice, bueno, pues tenemos una letalidad mucho menor que otros países. Pero esto se está reflejando, esto realmente en los hospitales, doctor Coma, porque la preocupación es siempre no haber camas hospitalarias, no haber suficiente forma de atender. ¿Cómo está en sí la situación de utilización de camas COVID en Guatemala? Correcto, doctor, sí. Esa ha sido una preocupación desde el día primero al llegar al ministerio. Creo que habíamos tenido la situación de la primera ola de la pandemia prácticamente en un sistema que estaba desarmado y que no tenía realmente contemplado ni siquiera la atención para otro tipo de emergencias, sino que básicamente estábamos caminando con un sistema que iba
sobre una inercia que no necesariamente lo llevaba hacia adelante, sino que probablemente lo llevaba hacia atrás. Desde el punto de vista de las ocupaciones hospitalarias, lo que hicimos fue habilitar más camas hospitalarias dedicadas a la atención de los pacientes COVID, tanto a nivel de los hospitales temporales como a nivel de los hospitales nacionales, regionales, departamentales. Esto nos permitió pasar de 1.300 camas disponibles en el mes de julio aproximadamente a 2.240 camas y dar un salto de alrededor de 200 camas de terapia intensiva dedicadas a la atención de pacientes COVID a tener 450 camas de terapia intensiva. Específicamente, habíamos venido, y es importante señalarlo, en una dinámica donde después de agosto, prácticamente mediados de septiembre, empezamos a notar la curva de ocupación hospitalaria declinando de una manera significativa. Tan así fue que en el mes de noviembre, al haber sostenibilidad de 2 meses en los porcentajes de ocupación, decidimos cerrar áreas COVID en los hospitales nacionales con el objeto de abrir las consultas externas y que estos hospitales pudieran ir regresando a la normalidad. El sueño de cualquier persona que pueda estar en este viceministerio de hospitales es poder declarar a cualquiera de los 2 hospitales grandes del país, Roosevelt o San Juan de Dios, hospitales libres de COVID. Ahora, tuvimos el comportamiento del mes de diciembre y en enero, desgraciadamente, empezamos a notar el impacto de ese comportamiento social del mes de diciembre. Tuvimos un crecimiento en la ocupación hospitalaria y ya en el mes de febrero el impacto empezó a notarse en las camas de terapia intensiva, llegando a tener ocupaciones por arriba del 100%, desgraciadamente. ¿Esto qué pasó? Finalmente es, probablemente el sistema tiene capacidad de crecer en mayor número de camas de terapia intensiva, doctor, para la atención de pacientes gravemente enfermos, pero la dinámica de este sistema no está condicionada a las camas o al equipo. La dinámica de este sistema está condicionada a la disponibilidad del recurso humano capacitado para el manejo de los pacientes. Esta es la limitación. Al día de hoy, gracias a Dios, vimos una tendencia, de nuevo, tenemos una tendencia significativa a la baja. Tan así es que el día de ayer los números de ocupación hospitalaria en camas de terapia intensiva nos decían que estábamos en un promedio del 60% de ocupación. 2 factores importantes a resaltar, porque yo creo que esto es importante, doctora Redondo, señalar. Nos enfocamos en la atención de la pandemia, creo, y lo hemos hablado como equipo, del lado equivocado. Nos centramos en la parte hospitalaria. Claro, era urgente hacerlo, pero donde debimos haber arrancado era en la atención primaria. ¿Qué era esto? Descentralizar las pruebas, que fue lo que se hizo. Una vez descentralizadas las pruebas y la capacidad diagnóstica, implementación de los tratamientos tempranos. Con esto logramos hacer una disminución significativa en el número de casos que se complicaban y que se convertían o en moderados o graves. Y por lo tanto, la demanda que vimos durante esta segunda ola, algunos dicen una segunda ola ficticia, ¿sí? Porque no se comportó como la primera y porque tuvo un porcentaje de caída muy rápida, pero creo que todos los factores contribuyeron, sobre todo el abordaje que se está haciendo desde la atención primaria, doctor. Pero al día de hoy la situación hospitalaria controlada, tenemos disponibilidad de camas y esperemos continuar así. Nos preocupa Semana Santa, evidentemente es un tema que hay que tenerlo sobre la mesa. Ya empezaremos con las campañas de educación porque en la línea de lo que este ministerio y el señor presidente ha querido es no queremos afectar económicamente la actividad de un país. Estamos aquí para tratar de hacerle frente a esta situación sin impacto en los bolsillos de los guatemaltecos. Así que, de momento, bajo control, preocupados por la Semana Santa. Muchas gracias, doctor. Yo creo que es un buen momento para reforzar lo que usted menciona. Los guatemaltecos no tenemos que descuidarnos, tenemos que seguir con nuestra mascarilla, tenemos que seguir con las medidas de higiene y con el distanciamiento. Por cierto, interesantemente, un reporte del 15 de febrero en Estados Unidos decía que por primera vez desde septiembre tenían ellos menos de 100,000 casos diarios de coronavirus, lo cual contrasta con el mes de diciembre que tuvieron 200, con el mes de enero 250,000. O sea que ellos también han visto una disminución.
Cuando usted hablaba un poco de la descentralización, doctor, ya estamos bastante cerca del final, pero una pregunta rápida que nos han hecho muchos de quienes ven este programa. Así como al principio las pruebas de diagnóstico estaban centralizadas, luego se abrió a iniciativa privada. ¿En algún momento va a haber iniciativa privada que pueda tener acceso a ofrecer también el acceso a la vacuna para que más gente pudiera vacunarse, doctores? Le dejo la respuesta a la viceministra. Claro que sí, doctor. Como nos ha escuchado repetidamente mencionar, estas vacunas en este momento únicamente tienen autorización para uso de emergencia. Más sin embargo, a medida que vaya avanzando la implementación y la utilización de las vacunas a nivel internacional, ya van a poder contar con la autorización para comercialización. En ese momento ya van a poder ingresar para comercializarse en el país, cumpliendo con todos los requerimientos usuales que se manejan para el ingreso de cualquier medicamento o cualquier vacuna regular que se utiliza en el país. Entonces, no hay ningún impedimento hasta que se tenga esa autorización por la OMS, por la FDA, etcétera, ya para comercializar. Ahora sí quisiera mencionarle, doctor, perdón, que en el esfuerzo de los grupos a vacunar priorizados, estamos trabajando en conjunto y con iniciativa y concurso también de la iniciativa privada. Es decir, en el proceso de vacunación hemos tomado en cuenta también a todos los hospitales privados que han atendido o a que atienden pacientes COVID. Y específicamente tenemos que entender que este es un esfuerzo de nación. Para poder llegar, a nosotros no nos interesa acaparar vacunas, sino que nos interesa que la vacuna llegue a la población de la manera más rápida, efectiva, pronta. Y entonces ojalá que se sumen a este esfuerzo todos los actores. Así es. Pues muchísimas gracias, doctores. Nos vamos a tener que retirar desafortunadamente de esta plática tan interesante. Les agradecemos mucho lo que nos han señalado. Entiendo que aquí hay que definir con claridad el propósito específico de la vacunación que queremos proteger, los grupos prioritarios que van a ser vacunados, las estrategias para maximizar el número limitado de vacunas que podamos tener y obviamente la evaluación de los resultados que se tengan de este proceso de vacunación. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Creo que hemos ilustrado muy bien a nuestra audiencia y pues solo un mensaje final si ustedes quisieran despedirse de nuestro público. Claro que doctora. Sí. Agradecemos muchísimo la invitación. Fue una entrevista pues muy agradable y efectivamente algo muy importante que tiene que quedar muy claro a la población es que todos van a ser vacunados, que únicamente tenemos que tener paciencia porque no está en manos nuestras realmente el ingreso de esa vacuna. Todos, de acuerdo a sus factores de riesgo, les llegará el momento y que entonces, mientras tanto y durante ese tiempo, siempre mantener con su mascarilla colocada y continuar con las medidas higiénicas recomendadas desde el momento que se inició con la pandemia. Muchísimas gracias. Desafortunadamente nos vamos a tener que ir. Gracias, doctora. Ahora mismo nos ponemos la mascarilla al terminar este programa. Bueno, pues vamos a continuar acá en Acción Positiva, contribuyendo a la búsqueda de soluciones para los problemas de Guatemala. Como vimos en nuestro programa anterior, estamos platicando con los señores viceministros de Salud Pública, la doctora Ramírez de Castellanos y con el doctor Francisco Coma, con quienes hablamos sobre para cuándo la vacuna, porque este es un tema que obviamente produce preocupación, produce incertidumbre, incluso ansiedad entre los guatemaltecos. Cuando se ve que ya viene vacuna que está en otros países, hay países como Inglaterra que prácticamente ya vacunaron a una gran cantidad de su población, Israel que es de los más avanzados, Estados Unidos que avanza a un ritmo muy rápido y en países vecinos nuestros, por ejemplo, nuestro hermano El Salvador ya empezó su campaña de vacunación, también Costa Rica. Entonces, pues esto, cada país tiene su propia circunstancia, cada gobierno hace su propio esfuerzo,
pero como ciudadanos existe una preocupación por decir, bueno, ¿cuándo estamos acá en Guatemala? Los señores viceministros pues, nos informaron de las gestiones que están realizando, lo que se ha venido tratando de lograr para que esa vacuna llegue acá a Guatemala e incluso esos mecanismos que complican un poco el por qué tenerla acá ya en este momento. No es fácil verdaderamente desenrollar esta madeja y saber por qué no la tenemos ya en Guatemala, pero acá como somos positivos lo que andamos viendo es cómo hacemos para tenerla en Guatemala lo más pronto posible. Una de las preguntas que le hicimos a la señora viceministra, la doctora Ramírez de Castellanos, fue ¿cuál era el papel de la iniciativa privada? ¿Cuándo íbamos a tener acceso la empresa privada en Guatemala como lo tuvo a las pruebas diagnósticas, lo cual hizo que la facilitación fuera mucho más rápido, el acceso fuera mucho más amplio y pues obviamente que más gente pudiera hacerse los exámenes diagnósticos. Nunca logramos llegar al número de 5,000 pruebas, como mencionabas, que era lo deseable, pero el hecho que la iniciativa privada participó en ello vino a facilitar mucho esta oportunidad de tenerlo. Ahora el tema está en cuanto a la vacuna en sí. El gobierno hace gestiones, la vacuna será gratuita y se habla como universal. Sin embargo, sabemos que la realidad es que está costando, no la tenemos todavía, se espera para esta tercera o última semana de febrero, pero como la señora viceministra decía y el doctor Coma lo confirmaba, no existe una fecha exacta. Pero seguimos adelante en esta lucha y volviendo al tema de qué hacemos para que esta vacuna llegue y cómo le abrimos a la iniciativa privada o en dónde está la iniciativa privada en este tema, me he permitido invitar al ingeniero Estuardo Viguria. Él es CEO de Blue Medical, una empresa que se caracterizó por una respuesta muy rápida, muy práctica, muy eficiente a las pruebas para COVID. Y esto vino a facilitar mucho que se hicieran más y más pruebas en una forma amplia. Entonces, le voy a dar la bienvenida al ingeniero primero para empezar, porque aquí solo yo estoy hablando. Ingeniero, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí con usted, pues. Y como platicábamos, pues siempre aquí viendo cómo podemos ahí ayudar y ser positivos. Muchas gracias, ingeniero. La señora viceministra, cuando le preguntamos, nos dijo, miren, cómo no, esto va a estar abierto a la iniciativa privada, como estuvo lo de las pruebas, e incluso el doctor Coma señaló el hecho de que se está trabajando en conjunto con hospitales privados, por ejemplo, para estos planes de vacunación. Sin embargo, no tenemos una respuesta exacta porque ella mencionó como uno de los problemas para que esto pueda hacerse el hecho de que hasta el momento hay una autorización de emergencia, así la llamaba ella, por parte de los productores y no una autorización comercial. ¿Cómo está el tema este? ¿Qué es lo que ustedes han investigado como empresa, ingeniero? Pues las autorizaciones de emergencia se dieron realmente por el tema de la urgencia y la pandemia, ¿verdad? Realmente condiciones de pandemia requieren temas de aceleración, ¿verdad? Entonces realmente muchos de los temas de autorización en Estados Unidos, porque realmente aquí nos estamos basando en autorizaciones de Estados Unidos, de Europa, OMS, entonces se tuvieron que acortar los procesos por la urgencia realmente, y entonces muchos digamos, lo vemos desde medicamentos, prediagnóstico y un sinfín de productos y servicios que son necesarios para combatirlo y que se crearon recientemente por digamos, la necesidad, tuvieron una autorización más expedita, pero con una, digamos, bajo digamos, siempre le pusieron no una final, sino una de utilización de emergencia, porque están sujetos todavía a que pueda pasar un poquito, o sea, digamos, no es una autorización formal completa, pero es una de emergencia y sirve muy bien y así con eso se ha operado aquí, Estados Unidos, en muchos lugares de Europa, la OMS durante esto. Entonces realmente se acortaron los tiempos y así ha habido pruebas de diagnóstico, cualquier tipo de cosas se han metido, ¿verdad? Y eso ha sido muy positivo para poder combatir la pandemia. Entonces realmente la autorización final, si el gobierno estuviera esperando la autorización final de las pruebas,
o de las vacunas nos estaríamos esperando año o todavía más. Entonces realmente, si lo vemos, en Estados Unidos se está vacunando Europa, Israel y toda la parte del mundo con digamos, la autorización de emergencia. Eso es lo que el FDA y la Unión Europea han dado y ha funcionado muy bien. Creo que es un mecanismo que encontraron expedito y gracias a Dios ha sido muy eficaz, y nosotros en Guatemala nos hemos pegado a esas normativas diciendo, ok, esa es la que vamos digamos, a aceptar. Gracias, Estuardo. Bueno, en Estados Unidos recientemente el gobierno abrió que farmacias como Walgreens, como CVS, como estas grandes cadenas de farmacéuticas allá, empezaran a aplicar la prueba. Inicialmente estaba yendo a través de los puntos de gobierno, solo que, por ejemplo, allá están vacunando a un ritmo de casi 2 millones de personas por día en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una autorización para los privados ya para que puedan vacunar, ingeniero. Y es que en Estados Unidos, digamos, hay dos temas. Está el tema de el suplimiento y está el tema, ya, digamos, tal vez la logística, ¿verdad? Entonces, son dos temas y ahí es donde uno es que, digamos, el gobierno federal, digamos, americano, ellos hicieron, digamos, adquirieron, o por lo menos ellos, digamos, firmaron contratos para adquirir vacunas a las farmacéuticas nomás estuvieran disponibles. Entonces, digamos, el gobierno americano sí tiene, digamos, contratos de suplimiento. Entonces, un tema fue tener el suplimiento, porque si no hay suplimiento de vacunas, pues la distribución ya no es importante. Media vez tienen las vacunas, entonces ellos las distribuyen a los estados y ya los estados tienen que ver cómo ya hacen la distribución, ya la población. Ahí es donde entra la cadena, digamos, donde ha ayudado lo que es las farmacias y dónde hacemos para que logren, digamos, poderse poner las vacunas de una forma más eficiente o más expedita, ¿verdad? Porque cuando uno ve tener que vacunar a 300 algo millones de personas que son en Estados Unidos en poco tiempo, pues resulta que hay que reclutar bastantes entes. Y las farmacias ya habían estado trabajando, hay bastantes farmacias y habían estado trabajando también el tema de las pruebas. Entonces realmente es un buen vehículo adicional para poder hacer la vacunación. Entonces realmente han estado incorporando, pero digamos, el suplimiento viene ya de los estados y ya lo tienen. No es que el Walgreens esté comprando ahorita las vacunas, sino que viene ya parte del... Entonces eso es algo interesante porque es algo que se podría hacer aquí, porque hoy en día, digamos, tenemos limitante en que no hay suplimiento, ¿verdad? Porque no hay vacunas en el país. Entonces no es un tema de cómo las ponemos más rápido, porque ojalá ese fuera nuestro problema. Nuestro problema es que no tenemos vacunas en el país. Entonces tenemos que ver, primero es como país, y ahí sí nos vemos, las adquirimos y luego vemos cómo ya el tema de la distribución para ponerlas. Ahí es donde nosotros podemos darles una muy buena mano tanto al gobierno como si las pudiéramos traer en lo privado. Y nosotros, por ejemplo, solo como Blue Medical, nosotros tenemos ya instalados los congeladores, si hay que guardarlos de menos 80, menos 40 grados centígrados. O sea, realmente hay infraestructura, lo que no tenemos es las vacunas ahorita para poderlas. Ahora, para poder obtener esta vacuna, entiendo que no pueden ir ustedes como empresa directamente, por ejemplo, con Pfizer, con AstraZeneca, sino que tiene que ir primero con la autorización del gobierno para que lo puedan hacer. Recientemente estuve leyendo una carta de un estado brasileño en el cual pues dice el gobierno y la municipalidad de este lugar donde lo estaba haciendo estaban pidiendo la vacuna china y finalmente la consiguieron. Pues hay varias vacunas chinas, pero una de ellas que están autorizadas. Entonces realmente ¿puede ir la empresa privada en este momento directamente o tiene que esperar a que el gobierno haga sus compras, digamos, y que autorice a que la empresa privada lo pueda comprar? Pues en el caso digamos, nosotros hemos hablado con Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna y AstraZeneca. Y en el caso de todas ellas, desde el año pasado nos han respondido lo mismo, que ellos están
esperando a cerrar con el gobierno esas compras y después verán el tema de la iniciativa privada. Entonces realmente ahorita ellos están, entonces estamos ahí nosotros a la espera, con ellos hemos estado hablando desde ya tiempo y realmente ahorita lo que la contestación es de esas empresas es exactamente la misma, están ahorita esperando hacer que les hagan compras ante los gobiernos, tener los registros y tener todo lo que necesitan y después estarán viendo ya el tema de lo privado. Entonces prácticamente quedaría haber opciones tal vez adicionales como sería tal vez la Sinovac, la China, la rusa y otras que tal vez tradicionalmente no eran las vacunas las farmacéuticas de nuestros mercados, ¿verdad? Entonces hoy en día tendríamos que ver para otras alternativas. Pero, por ejemplo, si habláramos de la vacuna rusa, la cual comentamos con los señores viceministros y ellos ven como que una vacuna que se ha reportado 95% de efectividad, etcétera. Pero igual, si por ejemplo una empresa privada quisiera importarla, entrar en contacto con el fabricante, de todos modos necesita que haya una autorización del gobierno para poderla importar y que exista, me imagino, un reglamento establecido de cómo se va a utilizar. Y eso es lo que entiendo, Estuardo, que no existe todavía. Así es. Hoy en día, digamos, el primer paso sería ver dónde hay, digamos, suplimiento, ¿verdad? Y el segundo paso sería el tema de las autorizaciones. Y en el tema de las autorizaciones, aquí es el gobierno el que tiene todas las regulaciones y si ellos tienen que dar una autorización de uso para poderla, digamos, importar y un registro sanitario. Entonces, realmente ahí estamos sujetos y prácticamente, como yo, todas las farmacéuticas han querido primero hacer el negocio, bueno, obviamente es el volumen más grande, ¿verdad? Digamos. Y más como usted lo mencionó, realmente aquí se busca que sea una vacuna, pues, o que se vacune gratuitamente y universalmente a todos. Entonces, obviamente eso, pues, entendemos que es digamos, una meta bastante grande y quieren cerrar de primero con el. Ahora vemos que tal vez es una meta un poco ambiciosa para el gobierno y ahí es donde entra la iniciativa privada, donde como nosotros y otros podemos ayudarlos, porque realmente, como en el caso de las pruebas, pero también no solo fue las pruebas, sino también el tema del combate y el tratamiento a la población con COVID. Creo que ahí esa descentralización, no solo de la prueba, sino de los tratamientos, de los cuidados y demás, ayudó muchísimo a hacerlo mucho más, digamos, efectivo, porque fue una cobertura mucho más grande y mucho más rápido. Entonces realmente sí hay muy buenos, digamos, factores que podemos usar de la iniciativa privada y el gobierno en conjunto para poder hacer realmente entrarle, porque este es un problema de nación, no es un problema del gobierno ni es un problema de la iniciativa privada, sino que es un problema de nación y que hay que entrarle ahí en conjunto. Bueno, definitivamente, por ejemplo, lo que está aprobado ahora en el presupuesto y la ampliación que se hace posteriormente son aproximadamente 175 millones de dólares, que a precio de lo que vale AstraZeneca, que creo que sería la más barata dentro de las que tenemos opciones ahorita, equivale como a unas 10 millones de dosis. Como son 2, sería a 5 millones de habitantes. De todas maneras, eso no alcanzaría para los 16, 17 millones de guatemaltecos que habemos. Y luego también, Estuardo, viene el hecho de la distribución, cómo llevar esta vacuna hasta tantos lugares de Guatemala. AstraZeneca es de las que requiere más refrigeración, según recuerdo, y por eso hace que otras vacunas también puedan ser unas buenas opciones, porque requieren temperaturas más manejables, digamos, dentro de las cadenas de frío que existen en Guatemala. Pero el hecho de que existe ese espacio de 10 millones de dosis, 5 millones de gente en un país de 17, obviamente se va a necesitar pues que se flexibilice, que se permita que haya otras formas y otras alternativas de cómo vacunarse. Así es, sí, lo ideal es que como en el caso de los tratamientos y de la frase, descentralice, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Para que realmente ciertos actores puedan hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, y también
se puede ayudar, ¿verdad? Realmente, como decíamos, si hay un tema de la AstraZeneca, pues tiene una ventaja de que la cadena de frío es un poco más tradicional, entonces es mucho más fácil, pero no porque no haya, digamos, si hay más fácil accesibilidad a cadenas como a vacunas como la de Pfizer o Moderna, no vamos a dejarlas de tener. O sea, realmente yo creo que la cadena la podemos, digamos, nosotros tenemos ya la cadena de frío de esas, pero lo más importante es tener el acceso ahorita a las vacunas y que la forma, ¿verdad? Yo creo que la forma, ahí estamos como iniciativa privada listos para apoyarlos en lo que no tengan, pero el acceso a la vacuna ahorita creo que es tal vez el tema más importante, ¿verdad? Entonces eso es como que por donde hay que entrarle, ¿verdad? Tal vez más acceso. El tema de la distribución, pues creo que nosotros y muchos estamos ahí abiertos a apoyar, pero necesitamos, digamos, tener como país el acceso a la... Lo que se ha señalado, pues, al gobierno es que ha habido cierta falta de transparencia o cierta falta de información completa o actualizada, porque como usted señalaba en una plática que tuvimos anteriormente, lo que se necesita es que haya un compromiso, que se mire un compromiso en el cual el gobierno pues pida la vacuna, se comprometa. No importa de repente el riesgo, porque mencionaba la señora viceministra que si no se recibe la vacuna en tiempo puede ser que se pierda el dinero. Pero por otro lado, si no se pide la vacuna, pues vamos al final de una cola que va a parecer eterna. Entonces yo entiendo una recomendación suya, es que exista de veras un compromiso de parte del gobierno con las farmacéuticas que lo producen, de decir queremos la vacuna, porque si no la vamos a recibir tarde, más cara y eventualmente no sabemos cuándo. Así es, por ejemplo, veamos los ejemplos de los países que ya están vacunando, porque para qué ver, ahí tenemos, los que ya están vacunando, hicieron ellos tomaron la decisión de hacer un acuerdo de suplimiento con las farmacéuticas sin saber exactamente la fecha ni de autorización ni de suplimiento, pero sí tuvieron el acuerdo donde se comprometían a suplirles. Y entonces estas naciones están mucho antes en la lista, digámosle, de prioridad que nosotros, que no hemos ni siquiera ingresado a la lista. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, Canadá, si quieren, Israel, muchos de estos países eventualmente van a parar con más vacunas de la población. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que hacer acuerdos con bastantes porque no había una garantía de que cuál iba a salir de primero la autorización o que pudieran producir el volumen de lo que necesitaban. Entonces hicieron acuerdos con varias y eso es verdad. Entonces estas naciones tienen ya esas vacunas y vemos un Estados Unidos, un Canadá o mejor dicho, Israel, que es el ejemplo número 1 que va a terminar para marzo, la vacunación. Bueno, pues esperamos que eso nos lo manden como un rebalse también a nosotros, Estuardo, que sea en esa forma que nos llegue, pues porque, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim menciona que va a donar 150 millones de dosis para países pobres de Latinoamérica, ya sea pobres en cuanto al recurso económico o pobres en la calidad de la gestión que hemos hecho para conseguir estas vacunas. Cuando hablamos, hemos estado mencionando mucho los nombres de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, las más conocidas, pero también mencionamos, por ejemplo, Sputnik y las vacunas chinas. Siempre se menciona el hecho de la duda sobre su capacidad. Sputnik ya tiene claro que tiene un 90-95% deficiente. Las vacunas chinas se menciona un poco menos, son 2 dosis también. Pero, por ejemplo, México el día martes recién pasado recibió ya, creo que son 300,000 dosis con las que empezaron a vacunar, pero el canciller Marcelo Ebrard mencionó que habían ya negociado 10 millones de dosis más. Le menciono esto pues porque en Guatemala todavía hablamos del mecanismo COVAX, pero el mecanismo COVAX solamente asegura hasta un 20% de la vacuna que un país necesita. Entonces, obviamente hay que abrir los ojos a todas estas otras opciones, incluyendo la vacuna china y la vacuna rusa. Así es, y realmente hay más opciones. Nosotros, porque tradicionalmente pues estamos en el mundo donde estas son las armas, que hay más presencia,
pero las otras han sido muy buenas. La verdad que cuando yo creo que, digamos, la vacuna rusa Sputnik, digamos, viendo en el Lancet, digamos, una de mucho prestigio inglesa, estamos hablando que tiene muy buenos resultados. Entonces realmente hay más opciones y puede ser tal vez no le va a ser efectiva, pero puede ser más fácil la adquisición de estas otras vacunas, ¿verdad? Entonces puede haber un poco, hoy en día, la verdad que nosotros estamos viendo ya por todos lados, realmente decir que hay muy buenas opciones no tradicionales, o mejor dicho, no de las que tradicionalmente hubiéramos tenido, y creo que como país hay que ver esas opciones. Creo que nosotros estamos viendo y hay bastantes ahí que se ve que ya están algunas más cercanas que otras, y ojalá se dé eso, que podamos tener algunas de esas más cercanas aquí, especialmente como hablábamos, que las compre el gobierno para que pues puedan estar disponibles para la iniciativa privada. Entonces esperamos ahí que eso que hemos estado oyendo, si se logre pues, volver a alguna... Bueno, yo creo que lo fundamental acá es pues este llamado al gobierno de Guatemala, a las autoridades de salud. Yo sé que están trabajando en ello, yo sé que están haciendo gestión, pero pues tenemos que ponerle sentido de urgencia, ¿verdad? Porque obviamente la vacunación está caminando mucho en el mundo, más en los países desarrollados, pues que o se adelantaron o tenían más recursos, pero ya hay países hermanos nuestros acá, Costa Rica, El Salvador, que han hecho una gestión tal vez más avanzada, tal vez con mayor anticipación, y ya están vacunando. Por ejemplo, el doctor Elfis Cifuentes, que iba a estar acá con nosotros en el programa, pero al final creo que ya no pudo conectarse en el Zoom, pero realmente con él platicábamos también el hecho de que existen las alternativas de la vacuna china, que se está usando ampliamente, por ejemplo, en el Brasil, por ejemplo, en El Salvador, en México, como lo mencionamos hace un momento. Es decir, alternativas buenas que son confiables y que en este momento en el cual la vacuna se necesita, las tenemos que utilizar. Porque yo lo que visualizo, Estuardo, es que cuando estos países desarrollados, por ejemplo, ya hayan vacunado a su población, ya nos van a decir, señores, ustedes no entran acá hasta que no tengan vacuna todos. Ya no va a ser necesario o suficiente un PCR negativo, sino que va a existir un carnet de vacunación. Y al paso que vamos muy atrasados. Sí, o se va a volver algo más caro, un turismo casi que de vacuna, ¿verdad? Que tener que viajar para ponerse. Es decir, digamos que muchos temas, y es increíble, pero hasta temas ya como de geopolítica se ha vuelto la vacuna, más que la... Entonces resulta que países, digamos, que tenían mejores relaciones con ciertos otros, digamos, en la geopolítica, con China o Rusia, han tenido, digamos, estado vacunando y han resultado ser muy buenas alternativas. Entonces, esos han tenido una ventaja. Esperamos que aquí puedan tener acceso, como decimos aquí, más importante, tener acceso que cuál, ¿verdad? Esperamos, vemos que, como decíamos, el llamado, ya estamos aquí, reconozcamos qué es lo que tenemos que hacer para adelante, tenemos que hacer acuerdos ya rápido de suministro para tener nuestro ticket, ¿verdad? Para agarrar nuestro ticket en la cola. Es importante ver de que, como mencionaba, no va a alcanzar el dinero con la ley que se dio, no alcanza para toda la población. Entonces, pues es importante ver de que también pues, el tema privado va a ser importante, poder abrir los suministros para que también nosotros en lo privado podemos agarrar nuestro ticket, ¿verdad? Y poner ahí los suministros. Y también es importante ver de que entre más rápido podamos ver, o sea, hay un tema, digamos, de vacunar a la gente por el tema de la mortalidad, las poblaciones en riesgo, la gente que está, digamos, en primera línea, que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hemos estado en primera línea, o los hospitales públicos y todo, pero para apagar el fuego realmente tenemos que vacunar a toda la población, ¿verdad? Entonces, a la gente que tal vez es de menos riesgo de muerte, pero que son los que están trabajando y todo el día. Entonces, sí necesitamos, no hay forma de apagar la pandemia, sino realmente le podemos vacunar ya un alto porcentaje de la población, ¿verdad? Que dicen que es 70, 80%, parecen que es más 80%, que tenemos que tener para la inmunidad. Entonces, sí es importante que, aunque solo, como decía, solo alcanza para
5 millones o depende del precio, ¿va? Porque la de AstraZeneca es la más barata, entonces de ahí ya podemos comenzar a bajar el número de gente que va a caber en ese cupo. Es decir, no hay otra forma de más que irlo abriendo y que el que pueda, pues, también lo logre pagar, porque lo peor sería esperar tanto tiempo y encima de todo tener que pagarla, ¿verdad? Entonces creo que esos son de los temas que son importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Estuardo. Ya nos vamos a tener que ir retirando. Yo creo que coincidimos en los puntos fundamentales. Es fundamental vacunar. De todas maneras, en lo que la vacuna llena, es fundamental que nos sigamos teniendo la prevención, usando la mascarilla. Desafortunadamente he observado en el interior de Guatemala, desde una costa hasta la otra, he venido observando que la gente como que le perdió el temor totalmente al coronavirus, ya no usan su mascarilla, ya no hay distanciamiento social. Yo creo que eso sí tenemos que hacer un llamado, guatemaltecos, no. De veras, el virus todavía anda, aparentemente ha disminuido, pero tenemos que protegernos hasta que llegue la vacuna. Por otro lado, un llamado al gobierno de Guatemala para que siga una gestión ágil, fuerte, dinámica, en la cual se comprometa con más vacuna, para que aunque tengamos riesgos de repente de que haya un momento en el cual dice ¿en dónde está? Porque ¿dónde está mi dinero? Si ya lo di, pero la vacuna, si no, nunca la vamos a recibir. Tenemos que ser prioritarios en pedir esa vacuna. Y me alegra mucho oír que empresas como Blue Medical y otras empresas en Guatemala tengan la capacidad de cadena de frío, de almacenamiento y la capacidad humana para administrar esta vacuna. Estuardo, nos vamos a tener que ir. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y toda la información que nos ha compartido esta noche. Claro que sí, doctor, es un gusto haber estado con usted, siempre a las órdenes, y lo felicito mucho por su programa y, como le digo, aquí siempre apoyando el país y apoyando en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, muy feliz noche. Muchísimas gracias a Estuardo Viguria por esta interesante plática que hemos tenido con él, y a ustedes que nos han acompañado, gracias, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.